que es el cristianismo. Es decir, está bastante claro. En pocas palabras, Gustavo Vidal da a entender que masonería y catolicismo son exactamente lo mismo. Así que de nuevo volvemos a mi video pasado, donde decía, ¿qué pasa con César Vidal? El hombre se presenta como evangélico, pero luego defiende los dogmas del Papa de Roma. Y de nuevo de él no podíamos decir o certificar que es o no es miembro del Vaticano, pero si rebuzna, si es gris, si tiene cola y 4 patas, es porque es un burro. Y ahora ¿qué vemos? Que César Vidal tiene un hermano masón. De locos, un pobre hombre entró a una iglesia a buscar salvación y no sabía que su sacerdote o pastor era un masón. ¿No es eso una terrible tragedia, hermanos? Tú vas a una iglesia y resulta que quien te enseña doctrina es un masón. Recontra mega plop. Ahora, partiendo del debate que quedó como en remojo en el video anterior, donde César Vidal llamaba judaizante a todo aquel que no obedeciera el dogma papal de reposo en domingo, porque esa persona guarda el 4º mandamiento de Dios reposando en sábado, y en ese video pudimos comprobar que si así es la cosa y el que guarda el reposo en sábado es judaizante, resulta que el apóstol Pablo tendría que ser el más grande de los judaizantes. Al contrario de lo que se nos ha enseñado por siglos, de que el apóstol Pablo reposaba en domingo en sus viajes misioneros, Ecusatón ha revelado al mundo entero de que en realidad en todos los viajes misioneros Pablo predicó y reposó en una sinagoga en sábado, sin que eso significara, como quieren dar a entender algunos evangélicos, que tampoco se puede adorar o predicar en cualquier otro día de la semana. Eso es un sofisma que ellos inducen como para tratar de desvirtuar el día de reposo, que es obviamente absurdo. Además, la palabra lo prueba. Leamos en Hechos capítulo 5 versículo 41 al 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, es decir, los apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, esta expresión que dice que los apóstoles no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo todos los días, no puede tomarse como un mandamiento a que tú tengas que reposar todos los días de la semana. Si así es la cosa, no pudieras trabajar nunca. Entonces, tampoco esta expresión puede tomarse como un mandamiento que anula el día de reposo. Es algo totalmente absurdo. Pero además, nosotros hemos hablado de orar a Dios diariamente 3 veces al día, lo cual es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Eso no quiere decir que ya por eso tú puedas tener el derecho a violar un día que Dios ha santificado desde el inicio de la creación, que es el sábado. Orar a Dios o adorar a Dios todos los días no te da el derecho de pisotear un día que Dios santificó. En este caso, el sábado, que es el 7º día. Es un mandamiento que debe ser guardado de forma estricta. Dios declaró que ese día es santo. Si tú te pones a ver y a buscar en la Biblia, Dios declara santo su templo, Dios declara santo su día de reposo, y ya, son pocas cosas las que Dios declara santas. Entonces, no se puede sacar fuera de contexto el hecho de que Jesús había resucitado. Es un acontecimiento impresionante. Los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo de Jesús, estaban seguramente muy gozosos y felices de saber que tendrían derecho a la vida eterna. Es obvio que después de esos acontecimientos tan impresionantes, los que vivían esas situaciones, esas historias, debían estar llenos de felicidad. Por supuesto que iban a ir de casa en casa, predicando este gran acontecimiento, que Jesús había resucitado. Por eso nosotros también somos llamados a orar 3 veces al día,
a adorar a Dios todos los días. Pero eso no quiere decir que vamos a pisotear lo que Dios declaró santo. Ahora, muchas personas tienen un poco de dificultad con eso de orar 3 veces al día. Pero debes empezar con un tiempo pequeño, un minutico de oración, y luego puedes ir subiendo en tiempo. De esta manera vas de menos a más y puedes lograr lo que antes te parecía difícil. Orar 3 veces al día, inclusive durante 10 minutos en cada oración, sin dormirte, sin distraerte, sin pensar en nada más, concentrado en la oración, como debe ser. Pero esto lo puedes lograr de menos a más. Ahora, como sabemos, los evangélicos son expertos en sacar versículos fuera de contexto y ellos pretenden hacernos creer que adorar a Dios todos los días quiere decir que todos los días han sido santificados por Dios, pero es un completo engaño. Hay un solo día que ha sido santificado y es el sábado. No hay ningún otro día que haya sido santificado, ni puedes tú tener derecho a reposar en un día distinto que no sea el sábado. El sábado es el día de reposo, es el 7º día. Y por eso Pablo en todos sus viajes misioneros santificó el sábado, predicando siempre en las sinagogas. Ahora, ¿quiere decir eso que Pablo era un hipócrita? Porque el mismo Pablo le había dicho a Pedro que por qué se comportaba de una manera con los gentiles y de otra manera con los judíos. Inclusive lo regañó duramente, lo condenó en público, advirtiéndole que tal comportamiento era de condenar. Pero luego, cuando uno mira las cosas que hace Pablo, pareciera que él se comportó de la misma manera, al punto de que algunos dicen, como lo hace César Vidal, que a Pablo le tocaba predicar en sábado porque le tocaba predicar en las sinagogas y que por ese motivo se veía obligado a predicar en sábado. Pero volvemos al punto. Si eso fuera cierto, Pablo tendría que haber sido entonces también un judaizante, igual que Pedro. Sin embargo, es cierto que hay ciertos versículos en Hechos de los Apóstoles de cosas que hace Pablo, que pareciera que Pablo sí hace ciertos rituales ceremoniales. Entonces, de eso se va a tratar este video. Vamos a dar luz sobre por qué la forma de comportarse de Pablo no puede ser llamada judaizante, pero tampoco puede ser llamada como que Pablo derrumbó la ley. Y entonces el asunto principal de este video va a ser precisamente dar luz del por qué Pablo se comporta de cierta manera sin que eso sea visto como hipocresía de parte de Pablo, y por qué lo que hacía Pedro sí estaba mal hecho y sí podía ser visto como hipocresía, como en efecto lo era. Las cosas que hace Pablo no pueden ser llamadas ni hipocresía, ni tampoco que Pablo era un judaizante. Es decir, si Pablo predicaba en la sinagoga en sábado, no lo hacía de forma hipócrita, sino que lo hacía de verdad, porque ese es en el día que debía reposar. Pero vamos a ver otros asuntos que hace Pablo que pareciera que él fuera hipócrita, pero no lo es. Por ejemplo, leamos en Hechos capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, aquí vemos a Pablo haciendo un voto de nazareato, lo cual podemos encontrar en el Viejo Testamento. Leamos en Números capítulo 6, versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, nosotros vemos que pareciera que el apóstol Pablo está haciendo ciertos ritos ceremoniales, algo que va como en oposición a lo que él predica, que supuestamente ya no estamos bajo la ley. Ahora,
También vemos que el apóstol Pablo circuncida a Timoteo para que no se armara un alboroto con algunos judíos. Leamos en Hechos capítulo 16, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Cómo pudiera uno entonces entender estos versículos, verdad, hermanos, a la luz de ese regaño que el apóstol Pablo le hace a Pedro, en donde Pedro estaba actuando como judaizante, pero al mismo tiempo pareciera que Pablo llega al punto inclusive de tomar pequeñas partes de la ley ceremonial para poder predicarle a los judíos? Alguien pensaría entonces, sacando estos versículos fuera de contexto, que la ley del nazareato es aún válida, como hay cierto grupo por ahí en las montañas de Perú que se dejan crecer el pelo largo, supuestamente cumpliendo la ley del nazareato, aunque se olvidaron de que luego había que raparse el pelo, según la misma ley del nazareato. Pero además, ¿será que esa ley es válida aún hoy en día, sabiendo que es parte de la ley ceremonial? Y de la misma manera, si Pablo circuncidó a Timoteo, ¿será que hay que circuncidarse para lograr la vida eterna? Entonces, la respuesta a estas preguntas es para todas un rotundo no. Pero como les voy a explicar en este video, vamos a ver el porqué de esta forma de actuar de Pablo y por qué su forma de actuar no valida la ley ceremonial, ni tampoco es un comportamiento judaizante de Pablo, y por qué en el caso de Pedro lo que él hizo, es decir, que él se comportaba de una manera con los gentiles y de otra con los judíos, si era un comportamiento judaizante, inclusive era una hipocresía de parte de Pedro, porque Pedro comía de una manera con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos, empezaba a comer de acuerdo con los ritos de los judíos. Por eso Pablo lo regaña. Leamos lo que pasaba con Pedro en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La diferencia entonces entre la forma de actuar de Pablo y la de Pedro es que Pablo estaba dispuesto a ser un poco diplomático con tal de llevar a los judíos al conocimiento de Jesús. Aquí entonces no pudiera hablar de hipocresía de parte de Pablo, y tampoco pudiéramos decir que lo que hacía Pablo era una violación a la ley moral, ni tampoco un sometimiento a la ley ceremonial. ¿Ok? Pablo estaba dispuesto a tomar una pequeñita parte de la ley ceremonial que era insignificante y que no podía tomarse como un rito o ceremonia, sino que simplemente quería hacerse ver como un judío piadoso con tal de ganarse a los judíos para Cristo. Cosa que hoy en día ya vemos que la mayoría de los judíos no quieren aceptar a Cristo, principalmente porque lo relacionan con la gran ramera que los persiguió durante siglos en Europa. Sin embargo, en este caso, el raparse la cabeza o hacer voto no puede verse como un ritual o una ceremonia